Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito donde desgranamos todos los secretos, romances y dramas del fascinante mundo de la televisión turca. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido, un verdadero terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de la fama y las relaciones. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, de su conexión, de los rumores y, sobre todo, de ese secreto que al parecer ha salido a la luz. Así que si están listos para un viaje lleno de intriga, emoción y confesiones, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal, le den a la campanita para que no se pierdan nada, porque aquí siempre tenemos las primicias que ustedes tanto nos piden. Ustedes saben que Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los nombres más grandes del panorama turco, ídolos para millones de personas alrededor del mundo. Sus trabajos en series como Erkencikus no solo los catapultaron a la fama internacional, sino que también encendieron la chispa de la especulación entre sus seguidores. Y vaya que sí especularon. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible para el público no imaginarse una relación más allá de la ficción. Y la verdad es que en su momento los rumores apuntaban fuertemente a que existía algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Pero la cosa se pone interesante porque, a pesar de toda esa energía que transmitían y de la cercanía que mostraban en entrevistas y redes sociales, ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida privada. Y esa reserva, en muchas ocasiones, aviva aún más las llamas de la curiosidad. ¿Qué escondían? ¿Era solo la magia de la actuación o había algo real detrás de esos gestos cómplices y esas miradas intensas? La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, tiene sus propios códigos, y a veces, la discreción es la mejor estrategia para proteger una relación o simplemente para mantener el misterio. Lo que sí es innegable es que la pareja Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtió en un fenómeno. Sus fanáticos los adoraban juntos, y la idea de que su amor en pantalla pudiera ser real era un sueño para muchísimos. Las redes sociales explotaron con teorías, con pruebas encontradas en detalles mínimos, y cada aparición pública conjunta era analizada hasta el último segundo. Y es ahí donde entra la figura de ese secreto. ¿De qué secreto estamos hablando? Pues bien, parece que después de mucho tiempo, y quizás ante la presión mediática o simplemente por evolución personal, algo se ha revelado, algo que podría explicar muchas de las dinámicas que vimos entre ellos. Se dice, y los últimos acontecimientos apuntan en esta dirección, que el secreto tiene que ver con un entendimiento o un acuerdo que existía entre ellos durante la grabación de Erkencikus. Un acuerdo que probablemente les permitió mantener esa química tan explosiva en pantalla sin que la relación personal se complicara demasiado, o quizás para proteger su privacidad en un momento de máxima exposición. Piénsenlo, cuando dos actores tienen una conexión tan fuerte y trabajan en un proyecto que se vuelve un éxito mundial, la presión es inmensa. No es solo interpretar un papel, es vivirlo, es sentirlo y para el público, es creerlo. Los detalles que han trascendido sugieren que este acuerdo podría haber implicado no hacer pública una relación sentimental durante el rodaje, o quizás, mantener una cierta distancia para evitar el escrutinio constante de la prensa y los fanáticos. Y esto, si lo piensan, tiene mucho sentido. En el mundo del espectáculo, la sobreexposición de una relación naciente puede ser perjudicial. Puede opacar el trabajo, generar expectativas poco realistas y, en última instancia, desgastar la relación misma. Así que si hubo un pacto para protegerse mutuamente y proteger el proyecto, sería una movida muy inteligente y madura por parte de ambos. Además, recuerden que ambos eran relativamente jóvenes y estaban en un momento crucial de sus carreras. Can Yaman, en particular, estaba a punto de dar el salto a producciones internacionales, y Mehmet Özdemir también consolidaba su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada en ese momento les habría permitido concentrarse en su desarrollo profesional, sin las distracciones y el ruido mediático que una relación oficial y pública podría haber generado. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿qué significa que este secreto salió a la luz? ¿Significa que ahora son pareja y lo han hecho oficial? ¿O significa que se ha revelado la naturaleza de su acuerdo pasado? Las interpretaciones son muchas y, como siempre, la verdad está en algún punto intermedio, envuelta en el velo de la discreción que ambos han mantenido. Lo que sí parece confirmarse según diversas fuentes y análisis de la prensa rosa turca,
es que existió una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir en el pasado, más allá de la ficción. Y este secreto que ha salido a la luz, quizás no sea una confesión directa de ellos, sino más bien el reconocimiento por parte del público y los medios de que su conexión era genuina y que efectivamente hubo algo más que amistad. La forma en que se ha revelado este secreto podría ser a través de comentarios de personas cercanas a ellos, de indiscreciones o de análisis de su comportamiento pasado que ahora cobran un nuevo sentido. Por ejemplo, piensen en las entrevistas que daban en ese momento. Si bien negaban una relación, a veces había miradas, sonrisas o comentarios que dejaban entrever una complicidad especial. Si ahora entendemos que existía un acuerdo para mantenerlo en secreto, esas pequeñas señales adquieren una nueva dimensión. No eran solo coqueteos de actores, eran las sutilezas de una relación que intentaba navegar entre la luz pública y la intimidad privada. Y no olvidemos que después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados, al menos en lo que respecta a sus carreras y a sus vidas sentimentales públicas. Can Yaman se centró en proyectos en Italia, y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía con otras parejas televisivas y relaciones conocidas por el público. Esto podría sugerir que si bien hubo algo quizás no se materializó en una relación a largo plazo, o que el acuerdo de mantenerlo en secreto también implicaba, en su momento, una especie de alto el fuego, o una decisión de seguir adelante de forma independiente. Sin embargo, el hecho de que este secreto salga a la luz ahora, meses o incluso años después de su mayor auge de popularidad juntos, también puede indicar algo. Quizás es un reconocimiento del cariño y la admiración que se tienen mutuamente, a pesar de las diferencias en sus trayectorias. O tal vez simplemente es la natural evolución de las historias que rodean a las grandes estrellas. El público siempre está ávido de saber más, y los detalles del pasado a menudo resurgen para añadir capas a la narrativa de sus ídolos. Podríamos estar hablando de que ellos mismos, en entrevistas recientes y de forma más general, han comenzado a hablar sobre la importancia de la discreción en sus vidas, o han hecho comentarios que implícitamente validan la idea de que hubo algo más durante Erkencikus. A veces no se trata de una gran confesión, sino de un tapiz de pequeños comentarios que juntos pintan un cuadro más claro. Y el público, con su ingenio habitual, sabe unir los puntos. Otra interpretación interesante es que este secreto podría ser simplemente el reconocimiento de que su química en pantalla era tan poderosa porque realmente se sentían atraídos el uno por el otro, pero decidieron no llevarlo adelante públicamente por razones profesionales. Eso en sí mismo es un secreto de su dinámica laboral y personal que, al revelarse, nos permite apreciar aún más la autenticidad de su actuación. Y es que al final del día, lo que más amamos de estas historias es la conexión humana. Ver a dos personas que parecen brillar cuando están juntas, que se entienden sin palabras, y que nos hacen sentir esa magia a través de la pantalla. Si este secreto, sea lo que sea, nos ayuda a comprender mejor esa magia y la complejidad de sus vidas, entonces bienvenido sea. Por mi parte, siempre he admirado la profesionalidad de ambos actores. Han sabido manejar la fama de manera admirable, y aunque la curiosidad por su vida privada es natural, es importante recordar que ellos también tienen derecho a su espacio y a sus decisiones. Si decidieron mantener algo en secreto fue por una razón, y ahora que quizás se revela, es un momento para entender, y no para juzgar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Can Yaman y Demet Özdemir, dos titanes de la actuación turca, tuvieron una conexión que traspasó la pantalla. Que durante su proyecto más icónico Erkencikus mantuvieron una relación, o al menos una fuerte atracción, y que decidieron proteger esa faceta de sus vidas por motivos profesionales. Y que ahora, de alguna manera, ese secreto se ha hecho más evidente, quizás a través de declaraciones indirectas de la percepción del público o de un entendimiento colectivo. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, incluso fuera de sus personajes, sigue cautivando a sus fanáticos. Nos demuestran que detrás de las cámaras también hay vidas complejas, decisiones difíciles y, a veces, historias de amor y conexión que merecen ser contadas, aunque sea en susurros. Y ustedes, mis queridos seguidores, son los que hacen que estas historias cobren vida. Así que ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cómo creen que se ha revelado este secreto? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y juntos seguiremos desentrañando todos los misterios del universo televisivo turco. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.